¿Sabes qué? Hoy me gustaría guiarte por un proceso de cambio. Sí, uno en el que, partiendo de la aceptación y la conciencia del momento presente, puedas volver a recuperar la sonrisa y dejar atrás esa tristeza que hace tiempo te invade. ¿Me acompañas? Entonces, tómate un respiro de lo que estás haciendo. Relájate por un momento y disfruta de escuchar un aporte positivo. Hay veces que la vida te pone frente a frente con situaciones que sin duda te hubiera gustado evitar, ¿cierto? Otras veces comienzas a creer que todo lo que te rodea deja de tener sentido, o tú dejas de vérselo. Sea cual sea la razón, hay momentos en los que te invade un profundo sentimiento de tristeza y desazón que no sabes cómo manejar y que poco a poco se va asentando en tu diario vivir, convirtiéndose en un manto gris que tiñe todo aquello que haces o que ocurre a tu alrededor. Sin embargo, como todas y cada una de las emociones que experimentas, la tristeza cumple un papel adaptativo. Verás, esta emoción en particular favorece la reflexión, invitándote a elaborar y digerir ese suceso que la ha provocado. Por ejemplo, cuando sufres una ruptura de pareja y te tomas un tiempo para reflexionar en qué falló en la relación, con el fin de mejorar la parte que te corresponde de cara al futuro, o cuando pierdes a un familiar y sientes que necesitas despedirte mediante algún ritual o meditar sobre el sentido de la vida y nuestra corta estancia en este mundo. Otra función que cumple la tristeza es provocar la empatía de los demás. Actúa como una especie de alarma para que tus allegados te ayuden a superar el mal trago. Por lo tanto, antes de plantearte cómo dejar de estar triste, la pregunta que debes hacerte es: ¿estoy dejando a la tristeza hacer su trabajo? ¿Estoy dándole el espacio para reflexionar sobre los acontecimientos? Pero cuidado, de manera saludable, no con ese látigo de la autocrítica y la culpa. ¿Estoy dejándome ayudar? Sentirse triste, lejos de ser perjudicial, es algo natural, y en palabras de Buda, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en sufrir cuando no es necesario? Pues me parece que los seres humanos tenemos una especie de adicción al sufrimiento, pero en realidad lo que experimentamos es una muy baja tolerancia a la incertidumbre. Intentamos buscar respuestas a todas nuestras preguntas y necesitamos señalar con el dedo a algún culpable cuando sentimos que no somos capaces de controlar determinadas situaciones, ¿verdad? ¿Lo ves igual? A veces nuestras preguntas no tienen respuesta, o al menos no podemos hallarlas en ese momento en particular, y otras veces simplemente no existen culpables. Además, ¿qué más da quien tenga la culpa? ¿Acaso eso cambiaría nuestro sentir? Sufrimos porque nos aferramos a conflictos, a situaciones, a personas, y sentimos que tenemos que luchar por ellas cuando quizás sea el momento de dejarlas ir. Sufrimos porque no nos valoramos y porque no sabemos querernos. También porque tenemos miedo al futuro, a nuestras emociones, a no ser capaces, a no ser suficientes. Ahora bien, es cierto que la tristeza es adaptativa, necesaria y natural, pero seamos realistas, entre tú y yo. Para la mayor parte de los mortales, es una emoción desagradable, claro que lo es. Por ello, deseo compartir contigo algunas estrategias que espero te ayuden a dejar de estar triste, o mejor dicho, a no instalarte en la tristeza más tiempo del estrictamente necesario, para que esta emoción no querida cumpla su verdadera función. No cabe duda que cuando te entristeces, piensas que te ha sucedido algo malo. Y si bien solo se trata de una interpretación, igualmente tratas de escapar. A veces necesitas ver a alguien, o encender la televisión, o hacer cualquier cosa para olvidar.
O puede que no te sientas con fuerzas para escapar y ¿qué terminas haciendo? Caes en el peligroso terreno de la autocompasión. Pensar que la tristeza es algo malo es una creencia errónea que nos ha sido transmitida. Sin embargo, al igual que la alegría, ambas forman parte de la misma polaridad. De modo que, si te sientes triste, permítete estarlo, teniendo presente que las lágrimas son terapéuticas, forman parte del proceso de aceptación, de la acción de soltar, y sirven para liberar tensión. De hecho, a nivel fisiológico, se produce una descarga de endorfinas después del llanto. Y eso, déjame decirte, es maravilloso, puesto que el alivio llega después. Entonces, ¿cuál es el problema? Quizás pienses, pues verás, el problema radica en el momento en que te identificas con esa tristeza. Cuando la alimentas con pensamientos que no son reales ni adaptativos, cuando entras en su juego. Por lo tanto, trata de transformarte en su testigo. Obsérvala y permítele hallarte. Entonces, cuando logres despegarte de ella y dejar de interpretarla, descubrirás que la tristeza trae consigo su propia enseñanza. No obstante, nuestra mente es como el agua. Solo cuando está en calma puede reflejar la belleza del mundo. Por eso es de vital importancia cuidar lo que pasa por nuestra mente. Tú bien sabes también, al igual que yo, que la tendencia habitual ante los sentimientos de tristeza no es la aceptación y el desapego, sino al contrario, darle vueltas y vueltas al asunto, a esos sentimientos desagradables y emociones no queridas. Es decir, comienzas a alimentar la tristeza con tus propios pensamientos negativos, entrando en un círculo vicioso. Podríamos decir que el problema no es la tristeza en sí misma, sino tus creencias sobre cómo gestionarla. Y eso te lleva a cuestionar tus capacidades para hacer frente a la situación y a juzgar negativamente tu estado emocional. Pero, ¿sabes qué? Las emociones no se pueden controlar. Hay que vivirlas, hay que escucharlas. Y puedo asegurarte que si no las alimentas, cumplen su función y se van. De ahí que debemos tener cuidado con el tipo de preguntas que nos formulamos en esos momentos tristes, puesto que las preguntas que te haces se centran en analizar y juzgar el modo en que sientes la tristeza. Además, están teñidas de reproches hacia ti, de culpas por errores del pasado, que pretenden explicar por qué te sientes de esa manera. ¿Por qué no consigo reponerme? ¿Por qué no logro controlar las cosas? ¿Por qué no soy capaz de sentirme bien? Etcétera, etcétera. Y como ves, cada pregunta que te haces cuando estás triste se convierte automáticamente en una afirmación negativa. Si no consigo estar bien, voy a desperdiciar mi vida. Mi pareja se cansará de mí, me van a despedir del trabajo. Si continúo así, pasará tal o cual cosa, y la lista sigue y sigue. Tus pensamientos cuestionan tu valía personal o se centran en el fracaso, en no haber estado a la altura, machacando sin piedad tu autoestima. Soy débil, no soy capaz, ¿qué pensarán de mí? No soy lo suficientemente fuerte. Este tipo de pensamientos, además de ser el alimento ideal para aumentar la tristeza, interfieren en la solución efectiva del problema. Favorecen explicaciones pesimistas y fatalistas que están lejos de la realidad. Por ende, el problema no es cómo te sientes, sino qué piensas acerca de cómo te sientes. Entonces, ¿cómo debo pensar para dejar de estar triste? No, yo no voy a decirte cómo tienes que pensar. Desde luego que no. De hecho, tú eres la única persona con criterio para decidirlo. Sin embargo, sí me gustaría brindarte algunas estrategias que a mí me fueron de gran ayuda para pensar de forma adaptativa y, por lo tanto, en breve sentirme mejor. Comienza a identificar tus creencias negativas sobre la tristeza, pensando de manera más realista. En otras palabras, tus pensamientos son pensamientos, no realidades. Por lo tanto, no debes otorgarles credibilidad por el mero hecho de que aparezcan en tu mente.
Cada vez que detectes un pensamiento que te genera malestar, pregúntate, ¿lo que estoy pensando es realmente cierto? ¿Existen otras explicaciones alternativas? Someter tus pensamientos a debate es vital porque te ayudará a generar pensamientos realistas del tipo: sé que ahora me siento mal, sin embargo, soy consciente de que hay cosas positivas en mi vida, solo que debido a mi estado de ánimo, hoy me cuesta más acceder a ellas. Desdramatiza. Sí, desdramatiza. Es necesario dejar de pensar en aquellas cosas que no nos gustan como cosas terribles, insoportables, apocalípticas. Pensar que algo es así hará que lo sientas más intensamente. En cambio, cuando meditas en que simplemente es incómodo o desagradable y temporal, estarás mucho más cerca de ver la realidad del momento y superarlo a corto plazo. Ciertamente, la forma en la que utilizas el pensamiento frente a la tristeza será en gran parte la que determine tu pronta recuperación. Entiendo que, cuando la tristeza te embarga, desees detener tu vida, tu día a día, debido a que sientes que no puedes con ello. Ahora bien, parar tu vida tampoco hará que la tristeza se vaya. Por el contrario, puede intensificar esta emoción. Es cierto que la tristeza puede decirte que necesitas una pausa. Y de hecho, es muy saludable tomártela y dedicarte tiempo personal. Puede que necesites unos días para reflexionar, desconectar y estar en soledad. Pero alargar demasiado este periodo y dejar de hacer tus actividades rutinarias solo conseguirá que a la larga te sientas peor. En vista de esto, ten presente que la alegría no vendrá milagrosamente. La forma de invitarla es realizando aquellas actividades que te placen. Comenzar a dar esos pequeños pasos que logran devolverte la sonrisa gradualmente. Sin duda, tú sabes perfectamente qué cosas, qué actividades, qué compañías, qué pensamientos y recuerdos te hacen feliz. Bueno, acude a ellos. Hazlo de a poco y regodéate en aquellas fotografías que despiertan en ti emociones felices. Rodéate de esa o esas personas cálidas y amables. Busca material edificante, videos, audios, libros, películas, canciones, imágenes que logren traerte de vuelta a la vida. Mira, si algo he aprendido a lo largo de mis momentos de tristeza, y fueron muchos, te lo aseguro, es que, más allá del grado de angustia por el que pases, existe una verdad indiscutible. Es que la mente no logra quedar en blanco jamás, y en consecuencia, la única manera de soltar cada pensamiento triste que me invade es quitándole espacio, es decir, hallando otro pensamiento en su lugar. Pues bien, asegúrate entonces de que dicho reemplazo se trate de pensamientos bien elegidos, de esos que curvan tus labios hacia arriba y dan, aunque sea un mínimo brillo a tu mirada. Ese tipo de pensamientos que a manera de recuerdo te despierta sensaciones placenteras, que cuando los visualizas reviven en ti momentos de bienestar. Verás que en breve la tristeza va dejando lugar a la alegría, sembrando en ti el alivio que necesitas para que, cuando la tristeza regrese, porque de hecho lo hará, sin duda, permanezca cada vez menos tiempo en ti y se vaya como vino, dando lugar a la reflexión realista y a una nueva forma de disfrutar la vida. Y ahora, ¿te cuento algo? Pues que me encanta que hayas llegado hasta aquí. Para mí eres alguien importante. Te invito a que te suscribas al canal. Si todavía no lo has hecho, dale me gusta y compártelo con tus seres queridos, en especial con aquellos que están ansiosos de recibir una cuota de alegría. Te mando un fuerte abrazo. Soy Cristian Castón Jáuregui y esto es Aporte Positivo.